tardes a todas y a todos ustedes. Quería dar una declaración y después escuchar sus preguntas sobre el tema de que se ha difundido en varios medios de comunicación y ya declararon los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios sobre la presunta visita de algunos miembros de un grupo delincuencial del Estado de Michoacán. El Senado de la República, en mandamiento constitucional y legal y en los principios democráticos del Estado mexicano, tiene la obligación de recibir a los ciudadanos que piden una audiencia pública para los temas que nos competen para legislar o controlar a los demás poderes en nuestras facultades constitucionales. Hemos recibido de septiembre a la fecha más de 28,000 personas que nos han hecho el favor de visitarnos. Cuando hay grupos de 100, 200, 300, 400 gentes que ustedes, que la fuente convive con nosotros en el Senado de la República, es lo más común, se genera una comisión específica, normalmente aproximadamente de 10, 8, 15 personas, y lo reciben senadoras y senadores de los diferentes grupos parlamentarios y de las comisiones específicas para el tema que traen de inquietud y de poder ser escuchados por senadores y senadoras de la República. En ese sentido, y en cumplimiento a los principios democráticos, y uno de los elementos fundamentales de los derechos humanos de no discriminar, no prejuzgamos cuando alguien va a ingresar al Senado de la República. Se recibe la mesa directiva cuando sucede en grupos numerosos, porque cuando no son grupos numerosos ni siquiera es un asunto de la mesa directiva, proporciona algún espacio del Senado de la República para llevar a cabo esta reunión, como fue el caso que acontece, y no podemos ni prejuzgar ni tenemos conocimiento absoluto de nadie que ingrese con o siendo miembro de un grupo delincuencial. Si dentro del Senado de la República, un senador, una senadora, ustedes, que son de la fuente, gente que trabaja o nos visita, ve dentro del interior del Senado de la República a alguien que considera que es de un grupo delincuencial o que es un delincuente o que cometió un delito, la ley aquí o en donde lo vea tiene que presentar una denuncia penal específica sobre el caso. ¿Preguntas? Le pregunta Claudia Flores de Televisa. Senador, buenas tardes. El asunto aquí, más allá de que hayan ingresado como parte de un grupo de manifestantes que querían hablar con senadores, es que la senadora Luisa María Calderón asegura que ella informó a su coordinador, Jorge Luis Preciado, y este a su vez asegura que los recibieron solo por instrucción de usted, uno, y dos, que compartieron con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública que se trataba de narcotraficantes y solicitaron que se diera aviso a la autoridad. Esa es la versión que ellos dan a los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es la gravedad del asunto si es que efectivamente estuvieron aquí estos presuntos delincuentes? Y me gustaría saber si usted lo puede confirmar, si la autoridad, si ustedes efectivamente avisaron a la autoridad o no. ¿Cómo fue esa parte que acusan los panistas de que le dieron específicamente la información al senador Gamboa y al senador Omar Fayad, pidiéndole que usted interviniera para dar ese aviso a la autoridad? ¿Se hizo ese aviso, uno? Dos, ¿de quién es la responsabilidad de lo que sucedió, senador? Nada más. ¿En qué sentido la segunda pregunta? ¿Responsabilidad sobre? La responsabilidad de que si efectivamente estuvieron aquí un grupo de delincuentes, entraran y salieran sin problema. Yo le pregunto, es al revés. ¿Cómo puedo yo saber que es un delincuente? ¿No se lo denunciaron como ellos dicen? Primero la segunda, porque si no... ¿Cómo el presidente del Senado, la mesa directiva, o usted que está aquí dentro del Senado de la República puede saber si alguno de los presentes es delincuente o no? Dígame el método ¿no se lo denunció la deductivo, lógico, jurídico, para poder decir que alguno de los presentes que ingresa al Senado es o no delincuente. ¿No se los hizo saber la senadora? No. Lo único que nosotros hicimos como mesa directiva, como ese y otros grupos, es que había un grupo de aproximadamente 400 gentes, no los contamos, pero aproximadamente, como eso sucede casi todos los días,
Lo que hacen cuando es un grupo numeroso, no pueden ingresar los 400. Si vienen un grupo de 5, de 8, hablar con las comisiones, si son invitados específicos para desarrollar temas en las comisiones temáticas, ustedes son testigos de que todos los días ingresan ciudadanos al Senado de la República previo a una identificación. Cuando es un grupo numeroso, por no tener ni el espacio, ni la manera de desahogar, ni la forma de atenderlos, se les solicita a los grupos que vienen o a manifestarse o a ser escuchados que nombren una comisión. No la nombra el Senado, nombran un número determinado. Y lo reciben los senadores y senadoras de las comisiones a las que tiene que ver el tema al que quieren ser escuchados. Venían gente del estado de Michoacán, campesinos, no tenemos por qué prejuzgar si lo eran o no lo eran, en un tema de seguridad se pidió que se diera un espacio específico, que lo recibieran un grupo de senadores y lo recibió el presidente de la comisión. Yo al revés, si el Senado o una senadora o un grupo parlamentario tiene información fidedigna o tiene información en la que presuma que existen en estos visitantes son delincuentes, que presenten la denuncia. Nosotros como Senado de la República, le insisto, ingresaron, fueron desahogadas la reunión y se salieron. No han vuelto a hacer, de ese grupo en específico que yo recuerde, han vuelto a solicitar y todos los días se da. No podemos retroalimentar ni la discriminación. Existe un principio constitucional, ¿no?, que toda la gente es inocencia hasta que se le compruebe lo contrario, y eso lo hacen ante el Poder Judicial, no ante el Poder Legislativo. Existe un sistema de información sobre la gente que comete delitos que no lo administra ni el Senado ni la Cámara de Diputados, sino el Ejecutivo Federal. Por eso le vuelvo a insistir, ¿de qué manera deductiva, en base jurídica, puede alguien decir que una persona es o no es delincuente y en ese momento reaccionar el Senado para impedirle ingresar o no ingresar al Senado de la República? Senador, yo nada más la precisión de las dos preguntas, ¿de quién fue la responsabilidad y si hay una investigación? Es que no puede haber responsabilidad si no existe el diseño anterior. Habría responsabilidad si estuviéramos hablando del Poder Ejecutivo, tuviera acceso a Plataforma México y en Plataforma México tuvieran específicamente la información e ingresaran a áreas específicas. Nosotros no tenemos manera ninguna, por lo tanto no puede haber responsabilidad. Si alguno de los que está aquí presente ha cometido un delito, yo no lo puedo saber. Me es completamente imposible. El principio de legalidad es que la autoridad solo puede hacer lo que le está facultado, y nosotros estamos facultados para crear leyes. Es para lo que estamos facultados y para tener facultades de control con respecto a órganos autónomos, nombramientos, diplomacia internacional y el Ejecutivo Federal. No hay facultades. Insisto, si alguien tiene conocimiento que alguna persona en este grupo o cualquier otro ha ingresado al Senado y son delincuentes, tienen su ejercicio ciudadano de presentar una denuncia penal y reglamentar de hechos. No, la mesa directiva no tiene ninguna manifestación de que presentáramos denuncia penal, de que hiciéramos una responsabilidad, de que alguien había ingresado desde el punto de vista un grupo delincuencial. Nunca tuvimos información. Gracias, senador. Me pregunta Ricardo Gómez del Universal. Gracias por la pregunta, ¿Perdón, quién? Ricardo, gracias. Buenas tardes. No te había visto, Ricardo. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, usted como presidente del Senado ya pidió fotos, no sé si haya video, listas de los nombres, porque eso sí se registra a la gente que entra aquí al Senado. Si ya la solicitó y si ya la tiene en su poder. Esa sería una. Dos, usted acaba de detallar muy bien cómo es el mecanismo de entrada y que no tendrían ustedes por qué tener toda esta base de datos para cotejar si son delincuentes o no. La pregunta es, una vez que sucedió esto, ¿el Senado, usted como presidente, va a instruir que se refuercen las medidas de seguridad, de vigilancia, para evitar en el futuro hechos como los que estamos relatando? Y si es así, se va a qué tipo de mecanismos se podrían instrumentar para evitarlos. Muchas gracias. En prima fase se me antoja que cualquier mecanismo que no te diga la ley sería violatorio de derechos humanos, y eso sí no vamos a hacer. No tenemos, insisto, ninguna manera de deducir que alguien que pide ingresar, ¿no?, previamente tiene un antecedente penal, está sujeto a un proceso, está en una banda delictiva o es delincuente en lo individual. No tengo manera de hacerlo. Segundo, la Constitución marca claramente quiénes son culpables, y eso es hasta que se los demuestra el Estado mexicano a través del Ministerio Público Federal o el Ministerio Público Local ante un Poder Judicial y cuando se dicte sentencia definitiva.
Sí se pidió a resguardo para saber quiénes ingresaron, con qué nombres ingresaron y con qué credencial. Hasta ahí, esa es la única mecánica que tenemos. Si yo presentara a la mesa directiva mañana que lo que tuviéramos que hacer es para evitar susceptibilidades es que se cierre la puerta, eso sería antidemocrático. Y yo prefiero que exista el cumplimiento de los principios democráticos, que exista la puerta abierta del Senado de la República en representación de las entidades federativas y que todos y cada uno de los ciudadanos se sientan cómodos, ¿no?, y que puedan venir a exigir en audiencia pública sus inquietudes. Yo prefiero ese ejercicio que el que hagamos una mecánica en donde por discriminación o por presunción o por imputación fuera de lo que marca la ley y la Constitución le hiciéramos a los ciudadanos para no ingresar. ¿Qué sí hemos hecho y todo el tiempo los hemos hecho en protección de los visitantes del Senado de la República? Es que cuando hay manifestaciones, y ustedes lo han visto de manera fuerte o una manera quizás hasta agresiva de manifestarse, las autoridades del Distrito Federal nos han auxiliado en todo momento en cumplimiento del protocolo que tienen y en cumplimiento de los derechos humanos para garantizar nuestros trabajos. Y hacia el interior del Senado de la República, todos y cada uno son bienvenidos. E insisto, yo más bien le preguntaría a la senadora o senador que sí conoce los nombres, que dice sí conocer, que le dé vista al Ministerio Público, que manifieste lo que su derecho convenga con respecto a este hecho delictivo y que el Ministerio Público Federal pueda accionar. Leticia Robles de la Excelsior. Todo lo manejan en el registro, te dan una credencial, la entrada está firmada, pero no es un asunto, y te vuelvo a insistir, que tenga que ver con respecto a lo que sucedió posterior. Lo único que me baso es en la declaración. En la declaración es que en el momento que se está realizando la audiencia pública o la reunión, es que al decir sus nombres, los identifican como tal. Eso es lo que se necesita, es un conocimiento previo, específico de su estado, con una problemática real. Cualquier otra cosa, lo que tendremos es estar dando conferencias sobre violación de derechos humanos todos los días, por homónimos, tendríamos que modificar la ley para tener acceso a Plataforma México. O sea, este es un poder completamente diferente del que tiene la obligación constitucional del orden público y la persecución de los delitos y la procuración de justicia. Leticia Robles. Leticia, por favor. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Y gracias por tus preguntas, Ricardo. Desde ayer, tanto el senador Omar Fayad como la senadora Luisa María Calderón y hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política informaron que fue por usted que recibieron a este grupo. Ya nos ha explicado usted. Todos dicen, aceptan, que en el momento justo en que los recibieron, la senadora Calderón les hizo saber que había sospechas de que algunos de este grupo tenían antecedentes o estaban relacionados con el crimen organizado. Lo que le quiero preguntar, senador, es si Jorge Luis Preciado, como presidente de la Junta de Coordinación Política, y quien admite que se enteró en el momento que estaba y que dieron instrucciones de que ya no regresaran los senadores de Michoacán que estaban ahí y que solamente mandaron a despedirlos a Omar Fayad, si Jorge Luis Preciado, si Luisa María Calderón y si el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad, le informaron a usted de esas sospechas que tenían, una, dos, senador. Según Jorge Luis Preciado, él le pidió a Fayad que le reportara de inmediato al secretario de Gobernación el hecho, para que fuera el secretario de Gobernación que tomara cartas en el asunto. Él dice que ya no sabe qué pasó. Quiero preguntarle si Omar Fayad le informó a usted, si habló con Miguel Ángel Osorio Chong para reportar eso, o si la Secretaría de Gobernación le dio a usted alguna información después de recibir la petición de Omar Fayad. Y lo tercero que le quiero plantear, senador, es un favor. Solamente usted tiene la lista oficial de la gente que entró al Senado. ¿Nos puede regalar una copia de los nombres de quienes entraron? Porque si bien hoy se publica en 3 medios algunos de los nombres o todos los nombres, varios de ellos sí buscan uno de sus antecedentes y están relacionados o fueron señalados en algún momento con actividades de los caballeros templarios. Pero sí me gustaría a mí tener la lista de la mesa directiva de los 10 o 12 que entraron ese 17 de octubre.
Muchas gracias. Gracias. No hay lista de la mesa directiva. Me imagino que lo que está definiendo es la lista de ingreso que administra Resguardo. Bueno, deben de tener una lista de quienes ingresaron ese día para ir a ese. Pero quiero ser puntual, ¿no? No hay lista de la mesa directiva. La mesa directiva no administra la entrada del Senado de la República, ¿no? Hay un área en específico. A ver, me llama mucho la atención y resalto el adjetivo, sospechas. Los senadores tienen sospechas. De ahí se construye todo. Yo insisto, ahora vamos a la inversa. Cualquiera de ustedes ahorita tiene sospecha que algunos de los que están aquí son delincuentes. Les voy a prohibir la entrada porque hay sospecha. Violando toda la reforma constitucional de derechos humanos, violando cualquier interpretación de cualquier autoridad obligada pro persona, olvidando toda la cultura de discriminación por sospechas. No, yo sí creo, y ahí lo se confirma, es que hubo un resquemor, yo no lo voy a prejuzgar, no me avisaron a mí, ni que hablara con el secretario de Gobernación, que en los últimos casos, insisto, es darle vista al Ministerio Público Federal. Vuelvo a confirmar lo que se pidió. Había 400 personas que venían en camino al Senado de la República, decían la información a la mesa directiva, la cual presido, de que querían ingresar al Senado. Se pidió que nombraran una comisión, fue aproximadamente de 10 personas. Dijeron que era para un problema de seguridad del Estado de Michoacán. Se pidió a la Comisión de Seguridad que los recibiera y a los senadores vinculados primero con su Estado y preocupados por el tema. Los recibieron. Lo demás, oficialmente haberle hablado a la mesa, que hablara con el secretario de Gobernación, o que viera al Ministerio Público Federal, o que habláramos con el procurador, o que pidiéramos algún tipo de información, ¿no? Fue lo único que se pidió. Y yo lo que hice fue consultar, no esta, sino todas las decisiones a mi mesa directiva. Y cuando ya no estamos sesionando en la presidencia de la mesa directiva, durante la sesión, pregunto a los vicepresidentes si es de otorgarse el que entre. Y la apertura del Senado de la República es que siempre han entrado una comisión para poder escuchar. La palabra mágica que usted dijo fue sospechas. Lo que hay que presentar es una denuncia penal en ese sentido, con la información que ya el Ministerio Público Federal en su momento, cuando eso se presente, nos pedirá y seguramente otros declararán. Pero de que nos conste como mesa directiva y que yo permití a sabiendas, pues yo insisto, ¿cómo puedo yo saber o cómo mi mesa directiva puede saber o prejuzgar sin violar derechos humanos que una persona que está a las puertas del Senado y quiere ingresar a una audiencia pública es sospechoso, como usted lo calificó, o es un delincuente al cual se le debe de prohibir la entrada? ¿Alguna otra pregunta? Gerardo Cedillo de Enfoque, señor. Gracias, Leticia. Senador, yo solamente quiero preguntarle, entendiendo todo lo que nos explica de por qué no se podría prejuzgar ni cosas de esta naturaleza, pero ya con la información que tiene usted a la mano de todo lo que pues ha venido incluso publicándose en medios, y en función precisamente también de la lista de personas que ingresaron ese día, no sé si usted ya cotejó con alguna autoridad, en este caso Gobernación, la PGR o Plataforma México, como usted dice, si efectivamente estas personas tienen algún antecedente penal, no lo tienen, y si habrá algún tipo de persecución en su contra, si es que fuera el caso, o definitivamente lo van a dejar pasar como un hecho aislado, en el que pues, ahí quedó, ahí ni nadie hizo nada. Entonces, nada más saber eso, senador. Yo creo que el Senado de la República hasta ahorita no ha dejado pasar absolutamente nada. Nosotros no tenemos, sí, lo único que se podría hacer es presentar una denuncia de hechos en base a lo que es público y notorio. Hay senadoras y senadores que afirman tener sospechas, ¿no? Serán invitados a que presenten la denuncia correspondiente, porque que de manera respetuosa, senadora, presente la denuncia o solicita al Senado presentarla. Porque quien tiene la sospecha, yo no tengo ningún elemento, ningún elemento salvo que ustedes me están preguntando, ni ustedes tienen un elemento que sean delincuentes, ni tienen una certeza. Yo mejor preguntaría, ¿alguno de los de la fuente en medios tiene información que las personas que ingresaron ese día son delincuentes? Y seguramente van a contestar no. Y la plataforma México, que es un asunto de seguridad,
que la manejan por ley y que tienen acceso específica, tampoco la podrían compartir con el presidente del Senado. Yo soy muy respetuoso de nuestra Constitución y nuestra ley, no podría acceder. Lo que puede acceder es presentar la denuncia ante la Procuraduría de la República, y si ella pide testigos, información, la lista, el video, la entrada, abiertamente se va a hacer, pero lo que no puedo y no debo es prejuzgar, y sobre todo en el dicho de alguien por la sospecha de que alguien es delincuente y por eso no puede ingresar al Senado. Conclusión, nosotros debemos ser respetuosos, y yo creo que ganamos más, de los principios democráticos. Y también tenemos que ser respetuosos de que cuando exista, y tenemos la obligación todos los ciudadanos, que cuando conocemos que alguien quebrantó la ley, tenemos la obligación de presentar denuncia penal, o cuando tenemos conocimiento de que alguien está violentando el Estado de Derecho, le tenemos que dar vista a las autoridades correspondientes. Eso sí hará el Senado. Lo que no hará el Senado es cerrar las puertas, poner mecanismos específicos que caerían en el tema, sin duda, de discriminación, violatorio de derechos humanos. Eso no lo vamos a hacer. Respetamos la opinión de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los senadores, de las senadoras, con respecto a cualquier tema, incluido este. Y platicaremos con los senadores que estuvieron en la reunión, que son los que pueden tener este seguimiento, esta información previa, o por qué entraron en sospecha de que había un tema de que nos estaban visitando delincuentes. Y si es así, daremos vista a las autoridades que sí tienen facultades constitucionales y legales para su investigación. De todo, presidente. Gracias por